hay gente que se está planteando si es una buena oportunidad para vender su piso y reinvertirlo en otro negocio o simplemente reinvertirlo en la bolsa para aprovechar las bajadas que estamos viendo en la renta variable. Esta decisión puede tener sentido si uno piensa que los inmuebles están sobrevalorados y la bolsa infravalorada. Ahora bien, si hiciésemos un análisis a fondo, que no da tiempo en este vídeo, veríamos que la bolsa todavía no está lo suficientemente infravalorada, en mi opinión, para justificar una venta de un inmueble y reinvertirlo todo en la bolsa. Tened en cuenta que cuando uno vende un inmueble paga muchísimos impuestos y el coste de oportunidad también es muy alto, ya que renuncia a rentas y a un cash flow muy fuerte que de momento uno no puede obtener si invierte en renta variable americana, que es la que está siendo descontada. Hemos visto unas bajadas importantes entre el 20 y el 30%. Todavía quedaría bastante, ya que las valoraciones que alcanzaron, sobre todo las empresas tecnológicas, eran estratosféricas, no tendrían ningún sentido en un entorno de tipos al 4%, y si eso es a lo que vamos en Estados Unidos, probablemente te cueste mucho ver todavía el suelo de las acciones tecnológicas más especulativas y, sobre todo, la rentabilidad por dividendo de muchas empresas sigue siendo muy poco atractiva. Mucha gente además está alarmada porque los tipos de interés en las hipotecas están subiendo, pero lo cierto es que tenemos una deuda históricamente todavía muy baja. Cada vez probablemente sea más difícil firmar tipos fijos atractivos, pero pensad siempre un poco más allá. No os dejéis llevar un poco por el pánico del momento. Tened en cuenta que si los tipos en Europa y Estados Unidos son muy distintos, hay gente que cree que porque la Fed vaya a hacer una cosa, en Europa nos viene lo mismo. Nada tiene que ver la economía estadounidense con la europea. Pero algo que es muy importante es que si en Europa subiesen los tipos, probablemente entraríamos en recesión muy rápido. ¿Y qué ocurre si entramos en recesión? Pues que se va a enfriar la economía, aunque yo creo que la economía se tendrá que ahogar un poco en sí misma por la inflación tan alta que tenemos, y sobre todo que no podrán seguir subiendo tipos. Entonces, ¿qué ocurrirá si realmente suben tipos y luego entramos un poco en crisis o en recesión? Que tendrán que volver a bajarlos. Tened en cuenta que cuando uno se endeuda a un tipo fijo o inicialmente a la hipoteca que considere, siempre puede subrogar en el futuro y así rebajar su endeudamiento, su coste hipotecario. Es necesario que penséis de esta forma porque la economía que vivimos actualmente, con tanto apalancamiento, no va a soportar muchas subidas de tipos sin entrar en una fuerte recesión. Por eso, aquellas subidas que veamos pueden ser temporales y, sobre todo, hay que tener en cuenta que encontrar buenos inmuebles no es nada fácil. Ojo a deshacerse de un buen inmueble con la idea de especular un poco e intentar entrar en bolsa, porque no vas a tener tantas ventajas como tú crees, y sobre todo si cometes una mala decisión de inversión e inviertes en una empresa o en un fondo y te equivocas, puedes cometer un gran error que no lastre solo todo el cash flow que has perdido, sino que puede que ponga en juego todo eso que tú habías construido, todo ese capital que habías construido con el paso de los años. La decisión de vender una propiedad o no, obviamente es personal y va a depender de múltiples factores. Si tú has tenido una apreciación fuerte en un piso, puedes considerar una venta siempre y cuando tengas claro y de forma muy objetiva que la reinversión va a beneficiarte en gran medida. Por ejemplo, yo podría considerar la venta de un piso, por ejemplo, que se me queda libre en verano para alquiler. ¿Por qué? Porque a lo mejor monto un negocio y necesito capital y tengo cifras que me dicen que el retorno va a ser superior si lo utilizo como equity en mi negocio, o simplemente puedo reinvertir ese capital en dos propiedades que me van a dar mayor cash flow, y en ese sentido puede tener sentido, pero son cosas que son fácilmente medibles. Por eso es importante que no te precipites a la hora de vender para meterte en bolsa, porque lo que puede pasar es que tu timing sea incorrecto y, sobre todo, depende mucho del activo que tengas. Si tienes un buen activo, directamente va a ser un error vender ese activo para intentar entrar en bolsa. Otra cosa es que hayas comprado una propiedad que, bueno, no es de gran calidad, no tiene una demanda muy fuerte de alquiler, pero por el mercado que hay sí que has logrado tener cierta apreciación. En ese caso te estás deshaciendo de un activo mediocre o incluso un mal activo que, obviamente, cuando uno no compra bien o compra de forma mediocre
o quizás se equivocó en algún tipo de análisis que hizo de la vivienda. En ese sentido, quizá tenga sentido la venta, siempre y cuando después de impuestos, obviamente, tengas claro que puede tener sentido por el retorno que obtendrás en el futuro. Ahora bien, deshacerse de un buen inmueble en una buena zona lo veo uno de los mayores errores que una persona puede cometer actualmente, porque los buenos inmuebles tienen una demanda muy fuerte y en un mercado como el de ahora, que si mucha gente no puede comprar porque suben los tipos, mucha más gente que podría comprar en otros mercados tendrá que ir al alquiler, gente que tenga salarios medios altos, pero que quizá en ciertas zonas no pueda acceder a la compra, tendrá que alquilar. Y si tú tienes un buen inmueble bien ubicado, en buen estado, puedes beneficiarte de esa demanda de gente solvente y dar una solución a estas personas que quieren vivir en barrios buenos, pero que obviamente ya llegan tarde a la hora de poder acceder a esa compra. Obviamente cada uno que decida en función de su situación, pero ojo con vender buenas propiedades para especular en otros sitios, porque las cosas a veces salen mal y volver atrás es muy costoso, ya que tendrías que volver a pagar impuestos en la compra de otro inmueble y eso sin duda puede ser un gran error. Como dice Buffett, y en el mundo inmobiliario yo lo veo todavía más claro, si compras un buen inmueble deberías tener siempre ese activo en tu cartera y aprovecharte de la depreciación efectiva de las divisas y de esa inflación que va haciendo, por ejemplo, que los salarios mínimos cada vez sean superiores en términos nominales y que tus rentas vayan subiendo conforme los estados van depreciando sus divisas, pero eso sí, tú siempre mantienes tu poder adquisitivo gracias a un activo que es muy polivalente, ya que tienes la apreciación por un lado, el cash flow por otro, muy superior a rentabilidades de dividendo todavía en muchos sitios y además con las ventajas fiscales que tiene por el alquiler a largo plazo. En resumen, piénsatelo mucho si quieres vender un activo de calidad, ya que puede que te arrepientas y si no, pregúntale a prácticamente cualquier persona que haya comprado un activo en los últimos 60 años de calidad. Seguramente, si hubiesen vendido en cada recesión que hubo, se habrían arrepentido toda la vida. Esto es todo por hoy. Nos vemos muy pronto. Recuerda siempre invertir con sentido.